La Unidad de Salud Integrativa presenta su nuevo programa Diálogos Co-Creando Salud. En la crisis requerimos reflexionar en comunidad. Una colaboración desde la Universidad Veracruzana y el Centro Ecodiálogo. Un espacio para conversar, compartir investigaciones y experiencias, reaprendiendo hacia el autocuidado, creando cuerpos, territorios saludables y sustentables. Síguenos todos los martes de 8 a 9 de la noche a través del Facebook Live Unidad de Salud Integrativa. Participa, pregunta, no te lo pierdas. Te esperamos. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos, iniciando con nuestro programa de Diálogos Co-Creando Salud en este martes 12 de septiembre del año 2023, continuando ya entrado en el segundo ciclo de 52 programas con nuestros programas atendiendo distintas temáticas que son muy importantes para la salud, para el florecimiento de la vida, para el buen vivir, la comunalidad, el bien común. Y bueno, pues esta noche estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con dos de los miembros de nuestra unidad de salud integrativa. Buenas noches, Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, muy bien. Retomando aquí el tema de epigenética, que me parece es un tema fascinante y pues que nos regresa, ¿no? A la importancia de la vitalidad, del cuidado esencial y que pues también me hace reflexionar, ¿no? De aquellos descuidos o cuidados que también tengo en mi persona y creo que también es lo importante, ¿no? De compartir este aprendizaje para la comunidad, pero también compartiéndolo para mí mismo y para ustedes. Entonces, pues bendecido y agradecido de coincidir. Gracias. Gracias, Abraham. Pues, bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Hola, Abraham. Buenas noches. Aquí andamos pendientes para este tema, ¿no? Es un poco, pues, torna complicado, pero esperemos explicarlo de la mejor manera. Así es, pues efectivamente es un tema que hay que explicarlo con cuidado para que podamos, pues, comprender, entrar en esta dimensión más sistémica. Y por lo mismo estaba reflexionando, leyendo algunos libros, textos clásicos que ya tengo por aquí, y pues reflexionaba que quizás es uno de los programas más importantes de la serie por todo lo que vamos a ver a continuación en términos pues de lo que implica, ¿no? Una comprensión, salir, sobre todo a lo que sería central es cómo se ha ido construyendo en los pasados 150 a 200 años, pues una visión reduccionista, positivista, mecanicista de los seres vivientes, y cómo eso lleva a una visión pues bastante rara e insustentable de la vida y de la salud, y pues nos aliena, nos aleja del autocuidado, del cuidado, de la cooperación, de la participación y de la confianza en las capacidades generativas y regenerativas de nuestra propia esencia de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos dos presentaciones, una más extensa que preparé y otra que Chuy nos preparó, que creo que sirve muy bien como parte final para poder preguntarnos cuáles son las consecuencias de la epigenética hacia la vida y la salud, ¿no? Para el florecimiento de la salud y de la vida. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla.
Entonces, ahí vamos. Y bueno, pues voy a empezar primero. Por ahí, si gustan, tanto Chuy como Abraham, ahí vamos comentando, reflexionando juntos en torno a las imágenes, a las nociones que vamos aquí presentando, ¿sí? Entonces, bueno, titulé Epigenética, la salutogénesis e higiene natural, construyendo salud sustentable desde la participación y co-creando cuerpos, territorios saludables y sustentables. Entonces, pues a partir de ahí, quizás podríamos iniciar el tema, pues, reflexionando con estas imágenes hermosas, ¿no? Que, como veremos más adelante, pues, reflejan las cosmovisiones de los pueblos ancestrales, como los pueblos hindú, chino, árabe, musulmán, mexicano, maya, etcétera, andinos. Y podemos decir que la salud es una dimensión de la vida y la organización del universo. Es decir, la salud no es nada más si estoy enfermo, si me duele la pierna, si tengo dolor de cabeza, sino la salud es la esencia de la vida, porque es la esencia del movimiento, de la organización, de la desequilibración, la reequilibración, del yin, del yang, de la oscuridad, de la luminosidad, de la energía, de la ausencia de energía. Entonces, todo eso nos lleva a ver la salud como una rueda de la medicina, como una rueda de la vida que se expresa en estas imágenes. Podemos quizás iniciar el tema ya propiamente dicho de la epigenética diciendo que en la tradición científica occidental tenemos dos grandes formas de pensamiento que la podríamos reflejar del lado izquierdo, por ejemplo, con el pensamiento del físico Huygens, que fue uno de los padres y máximos contribuidores de la visión ondulatoria de los átomos y de la naturaleza, que digamos proponía que el universo, la materia, la realidad eran básicamente de una naturaleza ondulatoria, que eran campos de energía, campos de organización, y esto nos llevaba hacia las nociones de complejidad y de interrelacionalidad, de la relación, de la comunicación y del contacto como la esencia del movimiento, como la esencia del ser. O sea, del átomo, que cada una tiene sus cualidades, pero que desafortunadamente y únicamente se vio a diferencia de la visión más sistémica, holística, de los campos, de los biocampos. Esto también tiene que ver con esta visión más compleja de las ondas de los biocampos, como la vida como un flujo vital de organización, desorganización, siempre en dualidad, como vemos en la Coatlicue, que siempre está en dualidad, ¿no? Las dos serpientes, las dos manos, las dos brazos, siempre en una dualidad, los dos rostros de serpientes que se unen y que forman a su vez la base del rostro de la Coatlicue, ¿no? Entonces, este ser nos habla de lo interior, de lo exterior, nos habla del misterio, nos habla de la complejidad de la vida. Y por lo tanto, pues tenemos aquí muchos ejemplos que van desde lo social, como en la Meca, cuando millones de personas sin ningún tipo de guía convergen y se organizan, los pájaros, estas formas que ahora que desde hace miles de años los pueblos sabían, las células de las hormigas colaborando, es decir, todo lo que nos habla acerca de la autoorganización y de la complejidad en la interrelación de los procesos. Pues por lo mismo, esta autoorganización
rompe la idea precisamente newtoniana, mecanicista, de que hay una causalidad lineal, de que hay una causa, un efecto y que todo eso son, digamos, líneas o flechas que llevan de que hay una causa y un efecto. En este caso vamos a ver cómo en la medicina, pues el gen o el defecto, pues el defecto en nuestro órgano, en nuestra piel, en alguna parte de nuestro cuerpo o en nuestra mente. Y sin embargo, tenemos esta visión holística, sistémica, compleja, que vamos a ver de dónde viene aquí tenemos pues del lado izquierdo el brocado, el entramado, la red, el petate, ¿verdad? Todo lo que los fractales del lado derecho, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta ahí ya tenemos como un primer escenario más filosófico, contextual, de las cosmovisiones distintas, ¿no? Y pues podemos entrar ya propiamente dicho en el tema de la epigenética. Creo que es muy importante entender, como tenemos aquí en el lado izquierdo, que en la biología desde hace 200, 300 años tenemos postulado, y sobre todo desde el nacimiento de la genética, que existe el genotipo, que en este caso, a partir de Watson y Crick, está representado por el ADN, por los genes, y que es supuestamente donde está codificada toda la información que nos da el fenotipo, que es cómo somos como personas, todos los detalles de cómo estamos organizados, ¿no? En este sentido, a lo que llegaba la genética clásica, es a decir, pues que tenemos un genotipo y que ese genotipo, con algunos factores del medio ambiente que lo modulan, da lugar al fenotipo, es decir, a la persona, al organismo, al animal, a la planta, al microorganismo, y que eso es todo lo que está participando en la formación del ser, ¿no? En términos de la biología ya más concreta y de la biología molecular, que es la que ahora se ha impuesto, tenemos lo que esto se deriva en el dogma central de la biología molecular, que es que toda la información está en el ADN que se replica cuando se forman las células sexuales y ocurre la fecundación, y que esta información va del ADN al ARN y del ARN a las proteínas, y que esta flecha siempre va de izquierda a derecha, que aquí en el lado izquierdo es donde está la información, que es inalterable, que es como un mapa, como un algoritmo, como un programa, y que lo único que hace es expresarse, y que si tiene defectos, si aquí se expresan las proteínas que a su vez dan lugar al organismo, a todo lo que somos, porque son las enzimas, las proteínas estructurales, y que si algo está mal acá en el fenotipo, pues es porque algo está mal acá en el genotipo. Sin embargo, como vamos a ver, la epigenética lo que nos muestra es que no todo está en los genes. Es un cuestionamiento y una serie de evidencias que existen desde hace miles de años, cientos de años, pero que apenas en los últimos 20 o 30 años es que han empezado a visibilizarse en los libros de texto, en los congresos, en lo que se enseña en las facultades, aunque como veremos, desafortunadamente no se le, ya a la hora de aplicarlo en la salud, se ignora completamente porque construimos y atendemos nuestra salud con una perspectiva reduccionista, mecanicista, como vemos aquí, una visión lineal y mecánica de los seres vivientes. No sé si hasta aquí algún comentario que quieran adicionar, compañeros. Sí, uno muy breve respecto a esta visión del dogma central. Por ahí estaba retomando algunos de los videos que anteriormente habíamos compartido en un seminario y se hablaba, ¿no?, de este proyecto del genoma humano, que por ahí estaban viendo esta visión, ¿no?, que al descubrir los genes, pues iban a dar con toda la panacea o iba a ser el gran descubrimiento, ¿no?, del siglo XX, para poder atender muchas enfermedades. De hecho, se estimaba que alrededor de 100,000 genes, ¿no?, ellos creían que participaban en estos procesos, pero al estar haciendo un estudio, ven que ni esos 100,000 genes, ni 50,000, sino en realidad entre 30,000 y 20,000 genes eran los que participaban, ¿no? Pero no se explicaban cómo podría darse
diversificación, ¿no? Y ellos hablan que precisamente gracias a la epigenética o las configuraciones diferentes de estos genes o de los estímulos ambientales podría dar diferentes respuestas. Entonces, de que no era un extracto rígido o lineal como se creía, ¿no? Sino que realmente era toda una polifonía de diferentes expresiones y que al final pues eran determinantes, ¿no? De el ambiente, los cuidados, etcétera. Y como dices, ¿no? Ahí no todo está en los genes, sino que va más allá. Y bueno, en estas investigaciones pues ven que estas diferentes configuraciones, como lo mencioné, dan diferentes respuestas y que también a lo largo de todo nuestro crecimiento, no, bueno, no solamente como humanos, sino también pasa en las plantas o los animales, que hay periodos sensibles o los dichosos llamados imprinting, que pueden determinar ya sea una respuesta a otro, ¿no? Que precisamente lo que me pones ahí en la imagen de arriba, que puede determinar el fenotipo, ¿no? O la apariencia física o una enfermedad o incluso una conducta, ¿no? O incluso en la salud mental también se ha abordado. Bueno, por ahí quería dejarlo y para más adelante seguir comentando. Gracias, gracias. Chuy, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, claro, sobre igual, sobre el dogma central de la biología molecular. También es como lo mencionó aquí Abraham, es pues complicado porque como en el video lo dice, se aislaron a 30.000 genes que eran los que definían y decían que si estaba bien o no, y después se dieron cuenta que no. Pero está mal verlo de esa manera, dado a que, pues, como dice la imagen, que pues se cumple un proceso, ¿no? Del DNA, la transcripción, del RNA, y ya se forman las proteínas, pero si se forman mal, pues ya vienen por las mutaciones, ¿no? Pero también aquí entra todo lo que, por la epigenética, porque el medio ambiente también nos afecta para esas mutaciones, como el sol nos hace como que mutantes, ¿no? En cierto modo, para nuestros genes. Pero pues creo que más adelante podremos ir comentando más a detalle. Así es. Sí, y muy importante lo que comentaste, Abraham, en el sentido de que como en los años 90 pues se vendió así, bueno, ya cuando tengamos el genoma humano, vamos a resolver todas las enfermedades porque vamos a tener el mapa, vamos a poder saber cuáles son los alelos, o sea, las variantes que son las que causan la enfermedad, con eso vamos a poder predecir y eliminar, con la medicina genética le vamos a sustituir a las personas los genes que están mal. Y bueno, tenemos que 25 años después de esto, pues un virus como el SARS-CoV-2, pues muestra que toda esa panacea está muy, muy lejos de ser y por el contrario, que estamos muy, muy lejos de comprender realmente lo que es la vida. Y bueno, nada más quería respecto a lo que dijiste, lo que dijeron los dos, Abraham, Chuy, que una cosa es aquí lo que vemos en la figura de arriba, que el medio ambiente lo que hace es que, bueno, yo estoy determinado X y pues si no como bien, pues voy a ser chaparrito, o si vivo en la costa, pues voy a ser más morenito, o etcétera, pero no es eso. La epigenética es algo mucho más complejo, como vamos a ver, implica que hay una dimensión intermedia que no es nada más el medio ambiente en un sentido de nada más un modulador de si se expresa, de si se modula un poco el fenotipo hacia arriba y hacia abajo, X, sino es un campo de organización de información que inclusive, como vamos a ver, se hereda, ¿verdad? Que tiene tanta o más importancia, es decir, prácticamente no hay ninguna enfermedad que esté determinada por un solo gen y como vamos a ver, las redes de interacciones de genes hacen que no podamos asignar de que tal gen o tal combinación de genes son los responsables de las características del fenotipo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente. Y bueno, nos perdonarán que nos metamos un momentito a las bases de cómo explica la biología molecular, porque de ahí es de donde se construyó la genética reduccionista y por eso podemos entender a partir de ahí cómo no necesariamente el reduccionismo genético es la única manera apropiada de explicar. Aquí arriba del lado derecho tenemos cómo los genes que están en los cromosomas y que están construidos por ADN, en el momento cuando una proteína se necesita en el cuerpo,
en el organismo, en la célula, una parte del gen se desdobla, como un cierre, se abre, y ciertas proteínas reproducen, copian el ADN hacia ARN mensajero, y este ARN mensajero sale del núcleo y va al ribosoma, y con un mecanismo, todo un dispositivo muy complicado de proteínas, etcétera, ahí se sintetiza tomando como base el ARN para formar la cadena de polipéptidos, que es la cadena que ya propiamente dicha es la proteína. Eso es lo que veíamos, de que la información iba del ADN al ARN y del ARN a la proteína. ¿Qué hace la proteína o qué es la proteína? Bueno, la proteína, como vemos aquí, es a partir de la secuencia de nucleótidos del gen, se sintetiza de 3 en 3, se va leyendo y se va sintetizando cada uno de los aminoácidos. Esos aminoácidos es lo que se llama la estructura primaria de la proteína. Y a partir de esa estructura primaria se empiezan a formar hélices, se empieza a agrupar tridimensionalmente hasta dar lugar a lo que es la estructura terciaria y cuaternaria de la proteína, que, como vemos aquí abajo, produce los sitios activos y las características para que una proteína sea, por ejemplo, fibrilar, como en el cabello, como en los músculos, como en la piel, o enzimas o algunas otras proteínas que tienen alguna función estructural o de catalizar reacciones, y que de acuerdo a la secuencia y que está determinada por el gen, eso sí es completamente tal cual, va a ser la forma y la estructura y por lo tanto la función de la proteína. Hasta aquí el dogma central de la biología molecular pareciera indicar que todo está en los genes, que para variar algo aquí, tú necesitas modificar aquí, mutar, como decía Chuy, y que eso es la única cosa que puede cambiar, y que por lo tanto la vida va organizándose a través de la evolución al haber mutaciones en el ADN, y que una vez, pero esas mutaciones es un proceso complejo de muchos millones de años. Por lo tanto, en realidad, lo que importa es qué genes traes, que dicen qué proteínas traes, y si esas proteínas funcionan bien o funcionan mal. Pero vamos a ver más adelante cómo en realidad en los años 70, 80 empezaron aquí tenemos del lado izquierdo arriba cómo tenemos el cromosoma, que todos hemos visto estas famosas X que tenemos adentro de nuestro núcleo, y cómo ese cromosoma está formado en realidad por unas hebras, hilos, que son el ADN que está enrollado en torno a unas proteínas que se llaman histonas y que forman estas perlitas que se van agrupando para formar la hebra que conforma al cromosoma. Bueno, empezaron a ver que habían algunas moléculas, algunos aspectos que metilaban las histonas, que cambiaban levemente sin hacer una mutación, que una mutación quiere decir la sustitución de un nucleótido por otro, sino que eran mecanismos que no eran genéticos, sino que modificaban fisiológicamente la forma como se abre el ADN, o sea, el cromosoma, para sintetizar algún ARN mensajero, o que las histonas permiten o no permiten que se desenrolle el ADN y por lo tanto que se exprese un gen. Y entonces empezó a ver que habían, por ejemplo, proteínas que se metían al núcleo y bloqueaban el desagregamiento del ADN e impedían la expresión de ciertos genes, o epimutaciones, que no son mutaciones de una adenina por una timina, sino que son metilaciones de las bases y que hacen que se aparen de manera diferente, y que a la hora de que se reproduce el ADN cambie la información, pero sin que haya propiamente una mutación, porque eso puede ser reversible, o sea, se quita esa pequeña metilación y regresa la información, pero durante un periodo de tiempo se alteró qué tipo de información estaba siendo expresada. Todo eso, como tenemos la metilación, la acetilación, la ubiquitilación, que son distintas modificaciones y que son factores del ambiente celular que modifican la información,
pero de una manera epigenética, no de la manera clásica de la mutación que se hereda como un factor clásico darwiniano, sino que habían factores que tenían que ver con aspectos sutiles de la organización de la célula, del medio interno, hasta, como dijo Abraham, hasta cuestiones emocionales, fisiológicas, de biocampos de energía, que están afectando en la vida de un propio organismo y que están determinando también cómo se están sintetizando las proteínas y, como vamos a ver más adelante, cómo están funcionando las proteínas. Y eso no está codificado en el ADN, es decir, es el mismo ADN que puede tener un organismo o una célula con otra y con otra, y sin embargo, la manera como está funcionando la célula cambia no porque tenga una mutación o un alelo X, sino porque hay una información genética, epigenética, perdón, que está modulando y que se puede transmitir entre una célula y otra, y vamos a ver que inclusive se puede heredar. Esto vino a cuestionar este dogma de que las modificaciones producto de la experiencia de vida del organismo no se podían heredar. Por lo tanto, estos ciclos celulares metabólicos y energéticos pueden también controlar la expresión de genes a lo largo de la vida y más allá en la herencia, y a todo esto, que ahora ya hay decenas de mecanismos que son mecanismos epigenéticos y que construyen un escenario intermedio en donde se codifica la información, donde se modula cómo funcionan las proteínas, cómo se construye la célula, cómo se expresan los genes e inclusive cómo se copian los genes y qué información se copia dentro de las células que están siendo reproducidas y copiadas el ADN de nuestra propia célula. Esto nos lleva, y aquí lo quise expresar con estas imágenes muy hermosas y muy profundas, la frase que tenemos aquí: más allá de la genética existe la epigenética, que tiene a su vez al menos 3 dimensiones, que son los mecanismos moleculares epigenéticos, los mecanismos emocionales y de organización celular, y los mecanismos comportamentales sociales, que también todos esos mecanismos tienen, aparte de los genéticos, estos mecanismos epigenéticos. Y aquí tenemos 3 imágenes muy bonitas. El ADN, pues, es una metáfora construida con todos los elementos que comemos, con toda la información y la organización que estamos constantemente introduciendo en nuestro ser, y que también construyen, digamos, en esta metáfora, la información epigenética de cómo funciona y se organiza, e inclusive se hereda la información en nuestro organismo. Acá tenemos del lado derecho, pues, me fascinó esta imagen, como una especie de cárcel de los genes, como si estuviéramos presos en una celda y presos de la información heredada, y no podemos hacer nada más que, pues, tener intervenciones para tratar de modular o de erradicar o de tapar algún gen, cuando vimos que en realidad ahora se sabe que la mayor parte de la información de cómo funciona y de cómo deviene la vida del organismo no está en los genes, sino está en lo que ahora vamos a ver, llamaremos un campo epigenoma. En realidad estaríamos tejiendo nuestro epigenar, en realidad cómo es el devenir del funcionamiento de nuestras células, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestro organismo, e inclusive de nuestras familias, de nuestras comunidades y de la humanidad. Y todo esto es lo que resume, digamos, este sentido de que la epigenética constituye y que hemos venido hasta el momento, porque si uno va con un médico o escucha los anuncios en la televisión, en el internet, de las compañías farmacéuticas, y lo que los médicos nos dicen y lo que otras personas que no están preparadas con la información epigenética en la agronomía, etcétera, en la ingeniería genética, se nos sigue hablando desde el reduccionismo genético, que nos sigue colocando en esta cárcel del genoma, y que obviamente, como vamos a ver, es muy pertinente para una mercantilización de la enfermedad a través de los fármacos, y que nos hace rehenes
de las terapias como si fuéramos seres incapaces de gestionar nuestro campo epigenético, que es la complejidad organizacional de nuestro ser. Pues bueno, hasta aquí, ¿cómo ven, Abraham y Chuy, un comentario que puedan hacer al respecto? Sí, de hecho, pues me quedé sorprendido, o sea, con cómo usa las metáforas. Realmente ahorita que veía esas imágenes, bueno, la de la izquierda que dice más allá de la genética, la epigenética es como si hubiera bueno, más bien hay una conciencia interna que determina, ¿no? O sea, por todos esos estímulos que nos mencionabas respecto a la parte de esas modificaciones, ¿no? De metilación o no recuerdo los otros términos científicos. Aparte también la dieta, el ambiente, ¿no? Que es como si fuera una orquesta, que realmente eso va a determinar cómo esa conciencia que actúa a nivel del ADN puede expresar o no, ¿no? Una enfermedad, un comportamiento, etcétera. Entonces, más allá de todo eso, como que visualizaba, ¿no? Realmente como esa conciencia, ¿no? Así como se ve ahí como luz, así me la empecé a imaginar, y cómo puede cambiar el funcionamiento, ¿no? Aunque sean dos proteínas de igual forma, de tamaño, que estén diseñadas para la misma función, aparentemente, pero al modificar esa conciencia también realmente la función va a ser totalmente diferente, ¿no? Aunque sean igualitas, aunque sea igualita esa proteína, pero va a tener dos funciones diferentes. Entonces ahí, en la diapositiva anterior mencionabas un poco cómo desde el útero, el embarazo, y por ahí recordé, ahí por ejemplo, los fármacos, la dieta, el desarrollo en la infancia, ¿no? Como hay ciertos estímulos que pueden cambiar este funcionamiento. Y ahí recordaba un poquito, algunos estudios de cómo se ve desde el embarazo, ¿no? Cómo también las emociones, ahí incluso se menciona también la alimentación, la dieta, y cómo puede cambiar esto, ¿no? Tanto pues el desarrollo tal vez de una enfermedad y el desarrollo también del comportamiento de los sujetos, ¿no? Que viene ya, pues, heredado, como decías, ¿no? De esas experiencias de la madre. Esto también puede ser para bien, ¿no? No significa que solamente sea para mal, sino que lo vislumbraba así como también puede ser positivo, ¿no? Si nos damos cuenta de esto, también podemos, pues, abonar de diferente forma para que, pues, esto no ocurra. Y ahí recordé un estudio, de hecho, un estudio que vi hace tiempo ahorita lo estaba recordando, en animales de experimentación, de cómo ellos veían que en estos ratoncitos les daban cierto tipo de alimentación y a otros animales no les daban una alimentación como baja o carente. Y lo que observaban es que realmente la dieta de las madres, por así decirlo, de las que estaban alimentadas bien, pues favorecía a su progenie, porque veían en las crías ya cuando nacían, pues que en este experimento esas ratitas que estaban bien alimentadas, pues tenían pues mayores capacidades, ¿no? De aprendizaje, de desarrollarse, de interaccionar, ¿no? Los vínculos sociales también. Lamentablemente, pues las mataban y veían a nivel, pues, tanto fisiológico y cerebral, veían que pues había ciertos circuitos o ciertas marcas, ¿no? De funcionamiento aparentemente bien, a diferencia de cuando veían a las otras ratas o a las otras ratitas, bebés o ya las que nacían, donde la madre se alimentaba de una mal forma o era expuesta a muchos estímulos estresantes, a diferentes factores, ¿no? Que hacían el ambiente de la madre muy perjudicial, ¿no? Para la cría. Ya cuando nacían las crías, pues se veía todo totalmente lo contrario, ¿no? Estas ratitas pues no tenían interacción social,
eh, tenían mayores conductas de evitación, mayor ansiedad, o bueno, o lo que determinaban que era ansiedad. Ciertos factores negativos, ¿no? Para las ratitas bebés y pues veían que era determinado, ¿no? Por los estímulos que había recibido la madre. Ya cuando de igual forma, pues lamentablemente así, diseccionaban, pues veían que todos estos cambios pues se veían reflejados, ¿no? En esos circuitos que se heredaban de la madre al hijo. Entonces ahí podemos ver de esa parte, pues que sí es realmente determinante, ¿no? Como la experiencia pues, de una generación antes puede impactar también en la siguiente generación y que tiene que ver mucho con esto que nos mencionabas, Enrique. Entonces por ahí lo estaba recordando y pues que aunque eso se vio a nivel de laboratorio, también eso se replica en los humanos. Por ahí tomaba el ejemplo recordé en paralelo el ejemplo de las Torres Gemelas, que veían también estas madres que estaban embarazadas cuando estuvieron expuestas a este acontecimiento, pues que también se veía reflejado, ¿no? En sus hijos, con ciertas repercusiones, sobre todo en síntomas relacionados al estrés o, o asociados a aspectos de la salud mental en los niños, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces es muy semejante tanto lo que se puede observar, pues, en estos animalitos como también se puede reflejar en los humanos. Entonces, bueno, y no solamente se liga a nosotros, ¿no? También eso se puede ver en la naturaleza, que también las plantas también pueden responder de esta forma, ¿no? A una siguiente generación. Ujú. Gracias. Gracias. Chuy, si quieres hacer algún comentario. Sí, claro, pues a mí me hizo mucho ruido, bueno, más que nada las imágenes, son muy interesantes. También a mí me hizo la de la herencia cultural, como podemos ver, pues no estamos muy alejados de eso, como por la cultura o la sociedad, más bien lo entiendo yo, cómo nos implica pues ciertas normas, ¿no? Que comer, cómo vestir y eso, pues todo influye por lo que estamos viendo, pues todo influye también como lo que mencionó del estrés, el estrés postraumático, el estudio mencionaba que inclusive años posteriores, por los niños, sus hijos, presentaban ya casos de estrés postraumático. Bueno, el cortisol se veía muy afectado en esto. Y eso que ellos no fueron los que vivieron ese atentado realmente, lo vivieron las madres o las abuelas y lo pasaron de generación en generación. Y de igual manera, pues todas las imágenes son muy expresivas. Por ejemplo, la del alimento, pues a mí me hace ruido porque siempre se nos ha dicho que somos lo que comemos, ¿no? Y si tenemos una buena dieta, vamos a ser más inteligentes, más altos, más fuertes, pero puede ser que sí o puede ser que no. También no sabemos, actualmente, pues nuestros alimentos son de pésima calidad la mayoría. Las cadenas comerciales cada vez utilizan mucho más químico, mucho más todo, porque la hambruna mundial está muy fuerte, pero pues siempre hay alternativas, ¿no? Y son imágenes que sí reflejan mucho. También la de los genes presos, pues sí está como que nosotros somos los que decidimos nuestro destino, pero también para las próximas generaciones. La imagen de la que está tejiendo ahí los genes, pues también habla de que todos los días nuestro genoma humano se va transcribiendo y todo va cambiando. Es lo que yo opino más que nada. Se me hace muy interesante todas las imágenes, como que son muy expresivas y dicen lo que tienen que decir dependiendo a cada quien como lo vea. Gracias. Gracias. Pues sí, lo que estamos diciendo y acá en estas otras imágenes vemos abajo a la izquierda cómo el desarrollo, lo que es la persona, se puede observar, es el resultado de un entramado de cientos de genes, pero me gustaría, como lo mencionaron ustedes, hablar ya no necesariamente de genes. La metáfora es la siguiente: nuestros genes lo que dicen es qué ladrillos, qué pintura, qué cemento, qué barro, qué bambú, qué materiales va a tener nuestra casa, pero no dice qué formas y sobre todo cómo va a ir transformándose, cómo se va a ir heredando a lo largo de la historia esa casa. Y entonces aquí lo que tenemos son miles de genes
de epigenes, de ciclos de regulación genética, de proteínas, como decía Abraham, que pueden tener, lo que decía que son igualitas, quisiera decir, tienen la misma secuencia de aminoácidos, la misma que viene de la misma secuencia de nucleótidos. Eso es todo lo que puede decir el genotipo. Pero todo lo demás, que es este entramado maravilloso que lo vemos aquí en estas tres figuras, que implica procesos de conciencia, de un entramado de información que depende de todo lo que estemos haciendo en los aspectos clave, como son la alimentación, los factores de los campos electromagnéticos. Estoy leyendo ahorita un artículo sobre las lluvias, las lluvias de radiación por parte del sol, las explosiones solares, la lluvia solar, los campos electromagnéticos de la Tierra, la contaminación electromagnética del Wi-Fi, el hacer tierra todos los días al pisar la tierra sin calzado, etcétera, al tocar las plantas, etcétera. Todo eso son los campos epigenéticos, que son los que verdaderamente determinan cómo están funcionando nuestras moléculas, nuestras células, y que inclusive se hereda, como dice aquí, herencia de caracteres adquiridos a través de la herencia citoplasmática, es decir, el citoplasma del óvulo de la madre hereda la experiencia, como bien lo decías, Abraham, de aspectos traumáticos, pero como esos aspectos traumáticos no son a su vez una condena, sino que pueden ser modulados por meditación, por hacer movimientos medicinales, por tomar baños de sol, por tocar la tierra, por abrazarnos, por besarnos, por tener una vida social muy rica, y la herencia cultural, precisamente de lo que estoy hablando. Y aquí tenemos entonces ya la epigenética en acción. Este libro muy interesante que dice, es la microbiota idiota. Descubre cómo tu salud depende de los billones de microorganismos que habitan en tu cuerpo. No solamente depende ese campo epigenético de nuestras propias células, sino de las células de la microbiota, y vemos entonces el peligro de todo lo que estamos viendo. Me impacta mucho después de más de 3 años seguir viendo personas en las calles con cubrebocas y aterrorizados por el microbioma, cuando somos 10 veces más células de microbioma que lo que somos de seres humanos, y ellas contribuyen. Fíjense qué interesante, el microbioma es parte de nuestro campo epigenético. Aquí tenemos, gracias a Waddington, esta noción. Acá de abajo tenemos los genes. Acá tenemos a la mitad del campo epigenético, que es toda la red hipercompleja de interacción entre los genes, entre las proteínas, entre el citoplasma, entre los flujos de ondas del corazón, entre nuestros pensamientos, etcétera. Y acá arriba tenemos la superficie, el campo que se produce, que es el fenotipo, cómo somos, cómo estamos deviniendo. Y entonces todo esto es lo que podríamos denominar un campo, un biocampo epigenético, que va produciendo distintas trayectorias. Es decir, nosotros nacemos acá con una herencia genética, pero vamos desarrollando trayectorias, creodas, que es lo que Waddington llamó, y en dependencia de cómo vayamos modulando, estimulando, nutriendo nuestro ser, vamos a elegir la trayectoria que nos llevará a un cáncer, y aún cuando estemos por acá, podemos decidir si vamos por la derecha o por la izquierda, pero vamos a ver cómo inclusive esta superficie, o sea, la forma de la pendiente, también la podemos modular, es decir, que no hay inclusive a lo largo de la vida condenas irrevocables, sino que puede, como la lluvia, forjar nuevos canales y cambiar trayectorias, de manera que si dado eventos o cuestiones que tuvimos durante muchos años en nuestra infancia, adolescencia y aún adultez, podemos a los 40, 50, 70, 80 años cambiar la forma de la superficie. Aquí vemos este libro que me gustó mucho, en cómo los campos epigenéticos de los padres y la manera como están jugando e interactuando está modulando la vida epigenética de la niña, y está generando que las superficies y las trayectorias, dígase
cómo vivimos, las enfermedades, la salud que tenemos, están siendo moduladas por toda una serie de factores complejos que van a ir formando este campo epigenésico, me atrevería a decir ya no epigenético, sino epigenésico, para ahí introducir aspectos hasta, como vimos, solares, planetarios, cósmicos, etcétera. Cómo respiramos, si respiramos nada más utilizando el 5 o 10% en la parte clavicular, o respiramos utilizando el 100% haciendo una respiración profunda, eso va a estar alterando y nutriendo nuestros campos epigenéticos y epigenésicos día con día. Y bueno, aquí tenemos otras imágenes hermosísimas ya de la hipercomplejidad, incluida cerebral, que además un día haremos un programa, por favor, a Irán, que lo anote, sobre la inteligencia del corazón, la inteligencia de los intestinos, la inteligencia del microbioma, cómo no pensamos nada más con el cerebro, pero si el cerebro, si también tiene un papel, que lo tiene, es resultado de los procesos aquí con este territorio, es cómo se va construyendo el proceso cerebral, cómo se va siendo resultado de un entramado complejísimo, imposible de medir. Por eso los paneos, ¿cómo se llaman ahora lo que se le hace a los bebés, No, tamices? Deberían de haber un cuestionamiento muy profundo a estos tamices genéticos que asustan a las personas e inclusive son base hasta de una eugenesia. O sea, de un proceso, ya hay leyes no sé si en México, pero en países, entre comillas, desarrollados, que permiten el realizar abortos con base en tamices genéticos. A ese nivel hemos llegado, obviando los aspectos epigenéticos y cómo se pueden modular aún en el desarrollo embrionario muchos aspectos que aparentemente el tamiz genético pudiera dar. Y bueno, tenemos que también hay una epifenética, es decir, que la tensión de los microtúbulos y del citoesqueleto se ha visto que inclusive no solo adentro de la célula, sino entre células, pueden modular la expresión de genes y, vamos a decirlo ya a estas alturas, todo el campo epigenético de la célula puede ser modulado por tensiones, estímulos que se transmiten en el citoesqueleto y en el exoesqueleto, es decir, todo ese entramado de microfibras que forman la totalidad de nuestro cuerpo. Ahora se está empezando a estudiar el uso de la medicina tradicional china y la acupuntura, de cómo precisamente las agujas y la acupresión precisamente tienen efectos sobre el exoesqueleto y transmiten la información, así como vemos aquí, la tensión y la compresión sobre proteínas de la membrana, y luego cómo esas proteínas de la membrana, se sabe, hay muchos resultados que indican que son capaces de entrar la señal hasta el núcleo y modular lo que habíamos visto de las histonas y de la expresión de ciertos genes. Es decir, que todos los aspectos, este campo epigenético se traslada hacia un campo epifenético, y cómo inclusive se sabe ahora que hasta se pueden heredar, como lo mencionaste, Abraham, estos factores epigenéticos y epifenéticos que están modulando y guiando cómo se organiza y funciona el ser. Y aquí tenemos un caso particular, los priones, que es por lo que se dio como resultado de estarle dando de comer carne molida con químicos a las vacas, y que se descubrió que se producía la enfermedad de la encefalitis espongiforme, y cómo esta estaba relacionada con los priones, y estos priones pueden infectar, entre comillas, no me gusta la palabra, pero pueden modular la conformación de otras proteínas que están sanas, tampoco me gusta la palabra, pero bueno, porque todo se está moviendo, todo se está alterando, pero cómo esto que implicó transgredir digamos, una cultura de millones, de decenas, centenas de millones de años, en donde dice las vacas y los borregos son vegetarianos, no comen carne molida, y se les hizo muy fácil darles de comer carne molida y alterar todos los campos
epigenésicos y epifenéticos y dar a distintas enfermedades, y cómo esto es un ejemplo más de cómo los campos epigenéticos y epifenéticos, por eso ya hablamos epigenésicos, para combinar epigenético y epifenético en un campo complejo, como lo habíamos visto aquí atrás, en esta red hipercompleja, cómo esto modula qué está haciendo el organismo, cómo va alterando precisamente estos procesos, estas superficies, que es una manera matemática de representar cómo va deviniendo nuestro proceso salud-enfermedad, nuestro proceso del vivir. Entonces ya estamos hablando de biocampos, ya estamos hablando bueno, porque me faltó decir que también el aura, que también las radiaciones infrarrojas, ultravioletas, los campos de energías sutiles, lo que es la biofísica, la bioelectrodinámica, y tenemos acá a la maravillosa Mei Wan Ho en su libro del El arco iris en el gusano, cómo ella desarrolló técnicas para ver la emisión de fotones de campos electromagnéticos, la biofotónica y la bioelectrodinámica, y ver cómo eso afecta también la expresión de genes, la expresión de proteínas, etcétera. Y entonces esta inteligencia, como lo ponemos ahí al centro, es una inteligencia de las partes conectada a una inteligencia en el todo, lo cual sugiere que el organismo se autoecoorganiza a través del proceso recursivo, o sea, bucles de organización, en el cual la fuerza interna del organismo, sus componentes materiales y su fuerza vital del entorno se comunican y organizan mutuamente para dar lugar a lo que somos en este devenir día a día, mes con mes, año con año, que depende de los factores epigenéticos, epigenésicos, de cómo estamos guiando nuestra vida, ¿sí? Y bueno, hasta aquí, creo que sería un cierre de lo que podemos entender como en nuestro campo epigenético, como este devenir de nuestro vivir, que tiene poco que ver con nuestros genes y todo que ver con los factores del vivir y del autocuidado que están determinando. Lo que pasa es que obviamente si cambio eso un día, pues eso no va a cambiar toda una trayectoria que ya se generó durante décadas. Tiene que haber un cambio durante meses, a veces hasta durante 1, 2 y 3 años, para que afectando y modulando y estimulando todos aquellos factores determinantes, que es lo que nosotros llamamos los 3 pilares de la higiene natural, podemos permitirle al organismo que restaure su organización, su campo de energía y de inteligencia, como bien lo dijiste, Abraham, de conciencia, que es lo que determina cómo estamos siendo y funcionando como seres vivientes. Así es que, bueno, pues, ¿cómo la ven desde ahí, Abraham? De hecho, lo veo muy genial. De hecho, cuando veo todas esas imágenes, pues es un mundo, ¿no? Que no puede ser, bueno, que ya puede ser tangible con esas, visualmente, ¿no? Observado por todo el trabajo de Mei Wan Ho. Y de hecho ahí también recordaba, y te voy a citar, porque también estuve viendo por ahí el videito de hace unos años que tuvimos de biocampos y hablaba sobre Rupert Sheldrake y precisamente y de Mei Wan Ho, y mencionabas todo esto, ¿no? Que son biocampos epigenéticos, biocampos o campos mórficos, y es una acción que es una acción que es colectiva, que no es individual solamente. Bien lo mencionabas, ¿no? Con el microbioma, cómo participa. Y esto cada vez que se reproduce en una estructura a un nivel, puede ser atómico, celular, biológico, cultural, social, planetario. Y esto va a conllevar a una mayor probabilidad de reproducirse, ¿no? Ahí tomando también, citabas un poco a Rupert Sheldrake. Y realmente como, pues vemos que la complejidad, ¿no? De la vida realmente a veces no puede ser medida como en la ciencia básica o los científicos queremos medirlo todo, ¿no? Que va más allá y que pues realmente desde esta parte de los biocampos y la epigenética pues lo estamos viendo claramente, ¿no? Que es un entramado
que responden, ¿no? Hasta estos nuevos enfoques, ¿no? De la biofotónica. Y precisamente también retomando un poco tus palabras, ¿no? Como a partir de los elementos, ¿no? O la triada que hacemos de los tres pilares de la higiene natural, como cuidando el agua, que es lo emocional, el aire, lo intelectual, el fuego, lo espiritual y la tierra, lo físico, que realmente si atendemos todo eso, pues vamos a poder, como lo decías, ¿no? Que no es una condena y que se puede revertir, ¿no? Pero que no solamente es de un día, sino que realmente pues es de mucho trabajo y precisamente como lo mencionabas, años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos han acostumbrado a que por aquí tenemos una enfermedad y pues queremos sentirnos bien rápido, ¿no? En 1, 2, 3 horas. Pero realmente si no atendemos desde la raíz lo que está ocasionando eso, pues no vamos a tener soluciones momentáneas, ¿no? Entonces se requiere de un trabajo constante de años y pues cuidando todos estos, esta parte, ¿no? Como mencionabas, del umbral o la capa más externa, ¿no? Nosotros vamos a decidir hacia qué lado ir y siempre que pues modifiquemos bueno, modifiquemos nuestros hábitos diarios. Eso nos va a llevar a un lado, ¿no? A la salud o a la enfermedad y que pues está muy relacionado con la vitalidad. eh, Muy relacionado al movimiento y respiración, al cuidado emocional e intelectual y a la alimentación de desintoxicación. Y creo que a eso nos lleva, ¿no? Toda esta parte de la epigenética y que nos vuelve a remitir, ¿no? Al modelo que nos propones de estos tres pilares. Gracias. Gracias, Abraham. Chuy, si nos haces un comentario. Claro, pues para mí siento que se tiene que investigar mucho más en esta área, porque todo lo que hay es muy lineal, todo va hacia un solo lado, todo viene desde, como lo mencionábamos al principio, que es un poquito más divagante, que solo lo atribuimos al medio ambiente, pero ya nos estamos dando cuenta que muchos más factores afectan, ¿no? Que solo se está investigando muy lineal, solo tiene que ver con el genoma, pero sin embargo hay mil cosas que también están afectando todo esto que es la epigenética, ¿no? Y tenemos que pues hacer la labor pues, de cuidarnos, ¿no? Del autocuidado, como lo mencionaba Abraham, que tiene que ser desde la raíz, si nos llegamos a enfermar, porque siempre todo queremos a lo inmediato. Actualmente creo que todos estamos viendo de estímulos, todo lo queremos súper rápido, ya no tenemos paciencia en muchas cosas. Y eso, por eso a mucha gente se le dificulta esto que ayuda mucho, que es la meditación, porque como lo quieren todo demasiado rápido, a la hora de meditar se frustran, se desesperan y no tienen la paciencia necesaria, porque esto no es como de que ya lo hago una vez y ya se me quitó, es algo constante que con el tiempo nos vamos volviendo maestros y nos puede ayudar a resolver muchas situaciones, ¿no? Como enfermedades o estrés o salud mental más que nada. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Pues sí, y todo esto que comentamos, pues se aterriza, como se mencionaba, en una medicina y una salud de la vitalidad. Es decir, todo esto que hemos hasta ahorita recorrido, que creo que, como decías, Abraham, nos deja esta sensación de brillantez, de brillo, de conciencia, ¿verdad? No queda más que decir la palabra conciencia, ¿verdad? Todo ese entramado maravilloso de moléculas, de fotones, de membranas celulares, de flujos, de fluidos, de tensegridad, de sensaciones, de emociones, de abrazos, de campos electromagnéticos, de campos gravitacionales, etcétera, no nos queda más que decir la palabra conciencia. Y esto tiene que ver con la vitalidad, es decir, cuando la conciencia se expresa y está moviéndose y está fluyendo libremente, lo que estamos hablando es de vitalidad. Y esa vitalidad y esa conciencia teniendo lugar en todo el espacio-tiempo del universo, de la Tierra, de nuestro espacio vital, construye un territorio, construye cuerpos territorio, ¿verdad? Entonces esto hablaríamos que la medicina sistémico-integrativa es una medicina de la vitalidad y del territorio y se expresa a través de esta dimensión en esta imagen de Leonardo da Vinci que expresaba esta planetariedad, este ser humano cósmico, esta diversidad de lo que somos. Y como bien mencionaste,
pues me gustaría esta parte de dejarlo, pero sí me gusta mucho lo que mencionaste, Abraham, que es que esto nos lleva, y con esto me gustaría ya ir cerrando, a que tenemos en nuestro enfoque de la higiene natural en la salud, medicina sistémico-integrativa, tres pilares, tres aspectos medulares que determinan cómo está nuestro campo epigenético, cómo podemos ayudar para que éste se fortalezca, se refortalezca, se consolide, sane y recupere de los procesos salud-enfermedad. Y esto depende de, uno, movimiento y respiración para la salud. Movimientos medicinales, ¿verdad? Movimientos y hábitos que nos reconectan con esa vitalidad de nuestras moléculas, de nuestras células, de nuestros músculos, de nuestros órganos, de nuestro ser en una totalidad, siempre en conexión con el cosmos, con la Tierra. Si no practicamos cotidianamente movimiento y respiración para la salud, no podemos empezar a activar y a permitir que nuestros biocampos epigenésicos, como ya hemos dicho, funcionen apropiadamente. Dos, desintoxicación y alimentación para la salud. Tengo muy claro ahora cómo desintoxicación y alimentación implica, primero que todo, regresar a los elementos de la naturaleza, recibir los rayos del sol, tocar la tierra, ¿verdad? Recibir los sonidos de la naturaleza, permitir que el agua toque nuestra piel y tomar agua viva. Eso es el primer elemento de la alimentación. Desintoxicación, alejarnos de todo aquello, incluido de los fármacos que no son necesarios. Más del 90 o 95% de los fármacos que se toman son innecesarios porque no está en peligro la vida de la persona y impiden que se exprese la fuerza vital de regeneración. Entonces necesitamos desintoxicarnos de fármacos, de químicos, de alimentos muertos, de todo tipo de sustancias que untamos y olemos y tocamos en nuestro cuerpo. Y tercero, si no trabajamos a nivel del cuidado emocional e intelectual, de nuestra red de relaciones, nutriendo nuestra inteligencia emocional, conectando, como vemos en la figura, el corazón y el cerebro, relacionándonos con nuestras personas de una manera respetuosa, con el buen trato, con la inteligencia del corazón, conviviendo y cultivando la comunalidad, pues tampoco va a existir. Y todo esto es lo que trabajamos en los círculos de salud integral. Estos tres pilares de la higiene natural que necesitan ser trabajados día con día son lo que permite que el proceso salud-enfermedad, que la vida florezca y que las capacidades epigenésicas de nuestro organismo se expresen para generar y regenerar esta salud, para que ese entramado maravilloso pueda volver a hacerse cargo de sí mismo y generar estos procesos de autoorganización, que es con lo que empezábamos, estas capacidades de autosanación, y que es lo que llamamos la salutogénesis, una medicina salutogénesis, no una medicina centrada en el atacar a la enfermedad, sino una medicina centrada en fortalecer nuestro organismo, nuestros órganos, nuestras células, nuestras emociones, para que se genere esta capacidad de la salutogénesis. Así es que bueno, creo que con esto estamos cerrando. Me gustaría que tuviéramos una intervención final, Abraham y Chuy, para tratar de conectar todo lo que hemos visto en una visión de la salud sustentable. Así es que, pues, Abraham, si nos regalas tu palabra final. Pues me voy muy agradecido, emocionado. Realmente creo que también este diálogo que nos compartes, Enrique, también me hacía mucha falta. Como que me hizo tocar ciertas fibras y reflexiones y, y por ahí tomo, no recuerdo de quién es esta palabra, creo que era de Jorge, hace unos años atrás, que dice ir más allá de las escrituras de los genes, porque el ambiente influye y esto puede generar una plasticidad. Entonces, realmente, sí, o sea, realmente no es una condena. Creo que como la imagen que ponías, ¿no? Del gen donde
nos sentimos a veces encarcelados o mucha gente se siente encarcelada, que realmente no es determinante, pero eso pues es un proceso individual, colectivo y de autonomía, y que realmente pues desde esa autonomía pues ya está haciendo, ¿no?, un acto político, y al, al querer cambiar y al querer ir un poco en contra, ¿no?, de la corriente, podemos pues encontrarnos un mundo maravilloso realmente, que va de la mano, que no solamente va a impactar en nosotros, sino en nuestro cuerpo territorio, sino que realmente en el territorio externo también. Y ahí lo veo desde la alimentación, como lo mencionabas, es un eje central, pero que si cuidamos esa parte, pues ya la llevamos de ganar, ¿no? Y eso en paralelo, pues también va a impactar en nuestros territorios, eh, en el agua, los alimentos, en la forma que coexistimos con ellos, y pues en paralelo, ¿no? Como hay una frase que no recuerdo muy bien, mi enfermedad es la enfermedad del mundo, ¿no? Y la enfermedad del mundo es mi enfermedad. Entonces, con esa reflexión final me voy. Gracias. Gracias, Abraham. Gracias. Y aquí puse precisamente como mencionaste y siempre el gran recordado llamado Iván Illich en su libro Némesis Médica, ¿no? De la dimensión política del autocuidado de la salud, de la vida y de la salud, en el sentido de ir más allá de la dependencia, ¿no?, clientelar respecto a las profesiones inhabilitantes, que no es porque las profesiones per se sean debilitantes, sino que la manera como socialmente en un uso político para hacernos depender, estar temerosos, desconfiar de la naturaleza de nuestras células y volvernos clientes totalmente dependientes de un sistema de salud que en vez de fortalecer nuestras propias capacidades, nuestra autonomía y nuestra participación, pues lo que hace es cada vez más debilitar nuestro ser, porque además, y tristemente desde hace más de 100 años, pues se volvió un negocio. Y ante el negocio, pues bueno, evidentemente que la ganancia es lo que prima, pero esta dimensión política de la vida es fundamental. Y bueno, pues Chuy, si nos das tu palabra final. Claro, yo me voy con otra perspectiva más bien, más amplia, más holística. Yo venía con un pensamiento un poco más analítico, me voy con un pensamiento más holístico al entender que pues todo afecta, ¿no? Y cómo nosotros lo podemos ir orientando hacia nuestra salud, como lo que se menciona, que el movimiento de la respiración, la desintoxicación, bueno, librarnos de todo, ¿no? De los químicos, de la comida muerta, todo esto, y que pues también hay muchas cosas, bueno, maneras más bien de hacerlo, ¿no? Tenemos los movimientos bueno, los círculos de respiración, que es movimiento y respiración. Yo también propongo mucho esto, lo de la meditación, para que se controle un poco más los pensamientos y se enfoque más a dónde estamos, ¿no? En el momento presente. Pues hacer ejercicio, no solo pues de fuerza, ¿no? Algún deporte, puede ser cualquier otro, para pues desestresarnos, no solo para obtener ganancia muscular o cualquier otro tipo de cosas, sino para enfocarlo hacia la salud, una buena alimentación, para tener una buena dieta, pero no solo una dieta que sea como la que nos impone, de que pues tienes que comer tantas cantidades de carne, de agua, y pues, si quieres puedes tomar refresco o azúcar, ¿no? No, una dieta que sea realmente saludable y que nos guste a nosotros, que nos estemos acostumbrando a tener una dieta muy sana más que nada. Yo con eso me voy y muchas gracias. Gracias, Chuy. Pues sí, yo me voy con esta imagen que siempre me viene cuando reflexiono y siento este campo epigenésico, y es este campo de luz, oscuridad, de conciencia, esta capacidad que tenemos a través de la felicidad, de la alegría, del interés por nuestro propio ser, de la interacción con los seres que amamos, con los seres, y me refiero a las plantas, me refiero los astros, me refiero el agua, me refiero a nuestros padres y madres, me refiero a nuestra comunidad. Como todo esto constituye este campo epigenético, que es la magia maravillosa de nuestro vivir y que siempre quiere ser, que siempre quiere florecer, que siempre quiere
renacer y construir una salud sustentable. Así es que, bueno, pues hemos dado una vuelta maravillosa por esta, gracias a Chuy que nos incitó y nos estimuló a que hiciéramos este programa. No sabías lo que estabas desatando, Chuy, así es que, bueno, así es la magia de lo que sucede. Así es que agradeciendo a Chuy y esperando que todas y todos, insisto en que quizás este será uno de los programas más importantes de nuestra serie y ojalá que sea una herramienta muy poderosa para construir y reconstruir una salud sustentable. Y finalmente recordar que lo que hablamos es de cuerpos, territorios saludables y sustentables, de crear un buen vivir y una comunalidad desde retejer ese entramado que es nuestra casa, con quién compramos, cómo nos divertimos, cómo creamos el mundo, cómo defendemos nuestro territorio, es la expresión más profunda y amplia de una salud sustentable. Así es que bueno, pues gracias a Abraham, gracias Chuy, gracias a toda la comunidad, a nuestra gran familia de la Unidad de Salud Integrativa y nos vemos dentro de 2 semanas recordando como siempre la maravilla de crear una vida artesanal. Nos vemos, que estén muy bien, hasta luego. Bonita noche. Chao.